Shalom a todos. Nos toca estudiar una nueva paracha. Esta semana vamos a estar estudiando la paracha Kitabó. Quisiera solamente enfocarme en uno de los puntos que nos habla esta paracha en particular. Si ustedes pueden ya ver el subtítulo, esto se va a tratar netamente de amar al prójimo como un secreto prácticamente para salir del exilio. La verdad que esto es uno de los temas muy exhortados, predicados, explicados, por así decirlo, por el hecho de que se trata de uno de los mandamientos que vemos en la palabra, como así también ya dichos también por nuestro Mashiach Yeshua, respecto a la importancia que tiene el amor hacia el prójimo. Mm, el amor hacia el prójimo, como ya se ha explicado por tanto tiempo, claramente tiene las nociones del amor, las nociones del preocuparse por los demás, etcétera, y todo aquello. No es que esté minimizando todas esas enseñanzas, todo lo contrario, son sumamente buenas, edificantes, en donde cada día nos va recordando también el trato que nosotros debemos tener hacia los demás. En más de una oportunidad nosotros hemos hablado respecto a la composición de las 10 palabras, a la composición de los 10 mandamientos, en donde hay mandamientos verticales y así también mandamientos que son horizontales. En el concepto mismo de estos mandamientos verticales que está relacionado entre la relación entre Hashem y el hombre, también encontramos los horizontales que está relacionado directamente con el trato que debiésemos tener o que debemos tener hacia los demás. Eh, Se podría también establecer prácticamente como los mandamientos Huk, los verticales, los Mishpatim, como los horizontales. ¿Por qué cabe señalar tanta importancia a todo esto? Es por el hecho de que eh, nosotros, a lo largo de la historia, nuestro pueblo ha vivido en un exilio y también se podría considerar que el exilio sigue hasta el día de hoy. Se sabe, ya hay una tierra, ya hay un pueblo, ya hay una nación, pero sin lugar a dudas hay muchos judíos que están fuera de la tierra de Israel hasta el día de hoy. Esto también nos habla y también ustedes pueden ver a lo largo de la Parashá Kitabo algunas explicaciones que eh, están relacionadas directamente con el exilio del alma, en donde prácticamente es cuando ya el alma llega al mundo venidero, es ahí en donde prácticamente se habla de que retorna a su lugar y deja el escenario de esta tierra. Kitabo sin duda nos deja muchas enseñanzas como tal, pero quisiera enfocar y profundizar un poco más lo que se trata netamente el concepto mismo y el mandamiento mismo de lo que es el amor al prójimo. Cosas que se nos están olvidando muchas veces en esta sociedad tan egoísta, una sociedad tan individualista, una sociedad que solamente requiere lo inmediato sin importar lo demás, pero aún así también el amor al prójimo se trata del respeto, el respeto que deben tener los demás hacia una persona, hacia un par, hacia un líder, eh, hacia un subordinado, etcétera. El tema del respeto es transversal, como así también el compromiso para que los demás puedan crecer y puedan avanzar. Muchos pueden llegar a decir que estudian Torá con un fin en particular. Sí, efectivamente, todos tenemos un propósito por el cual estudiamos Torá. Todos tenemos un objetivo por el cual estudiar Torá. Todos tenemos una intención en particular para estudiar Torá, como así también el hacer todas las demás cosas a lo largo de nuestra vida. Eh, el problema es cuando se disfrazan aquellas cosas y cuando lo que hago netamente es para sentirme bien yo, para sentir prácticamente una tranquilidad de que estoy haciendo algo por alguien y no pensar en los demás. Tenemos que sacar ese individualismo de nuestras vidas. Tenemos que sacar prácticamente todo aquello que se trata de yo y yo,
es que estoy viviendo tal situación, esto es lo que ocurre, y de esa manera se olvida la persona de que puede seguir siendo instrumento de las manos de Hashem para la edificación del cuerpo del Mashiach. Em, Ese amor al prójimo prácticamente va a generar de que con todos los que tú te rodees, tú los puedas respetar y tú te puedas comprometer al crecimiento de cada uno de ellos. Ya si el otro no quiere, si el otro prácticamente ya ha tomado otras decisiones, perfecto. Eso ya escapa de tus manos. Como también podemos encontrar en la palabra, mientras dependa de ti, estén o estés en paz con todos. Ese amor al prójimo, al entenderlo en mayor profundidad, va a generar de que efectivamente nuestro compromiso no solamente va a ser estudio Torah o para que sepan que sé Torah, o para que sepan que sé esto otro, no. No es para una vanagloria, sino que es para que los frutos de la Torah estén en tu vida y los demás los vean. O sea, hoy en día estamos en presencia de muchas personas que hablan demasiado de Torah, demasiado. Ustedes dirán, oye, pero ¿cuál es el problema en eso? Ninguno. Ningún problema en que se hable de Torah. El asunto es de que si los hechos de la persona no están hablando Torah, se genera una contraproducencia completamente grande y prácticamente eso va a generar de que en vez de que sea de bendición lo que tú hablas de Torah, pueda ser tomado como algo completamente distinto. Ten mucho cuidado. Más que tus palabras sean tus acciones, más que tus consejos sean tus decisiones, más que demostrar, muestra con acciones que la Torah sí está en tu vida y que de esa manera el amor al prójimo claramente va a generar de que seas tú eh, una persona que esté adelantando la Geulá. La redención final, la Geulá, parte con nosotros. No parte con el Mashiach en particular, él es quien finaliza todo este proceso, pero la Geulá va a partir con nosotros y mientras no hay amor entre nosotros, claramente va a generarse de que toda esta Geulá o que se mantenga nuestro pueblo en el exilio continúe. Si no somos capaces de amarnos entre nosotros mismos, difícilmente vamos a poder amar a quienes quizás incluso tienen diferencias con nosotros. Por eso Yeshua llegó a decir que eh, ¿qué tiene, digamos, pues estoy parafraseando, eh, pero qué tiene de admirable poder amar al prójimo? Si si no amas a tu enemigo, más te digo que tú ames a tu enemigo, o sea, está poniendo prácticamente una posición mayor al mandamiento y que eso va a generar de que haya un crecimiento constante en lo que es la vida de la persona, pero muchas veces entre, entre los cercanos, entre con quien tú compartes, etcétera, no existe directamente ese amor o netamente está disfrazando quizás muchas cosas. Esto es prácticamente todo esto nos va a llevar a que no solamente pienses en los que están lejos, sino que también pienses en los que están cerca y, y toma medidas. Yo creo que más de los que están en esta transmisión como tal, más de alguno ha escuchado un tema del amar al prójimo, quizás ha dado muchos de amar al prójimo y las acciones siguen igual. Entonces, en cierta manera es ver cuánto tiempo más ha de ocurrir o ha de transcurrir en el tiempo para que de esa manera podamos tener acciones completamente distintas. Recuerden que estamos en el mes de Elul y en el mes de Elul una de las características que se nos permite es el hecho de que podemos dar caridad. Esto a lo largo de todo el año, claramente, pero es un tiempo especial para dar caridad, para pensar en el otro. No darla para ser bendecido. En cierta manera es como tener una intención, una acción correcta con una intención incorrecta. El propósito de todo esto es de que podamos pensar en los demás y entender de que
las personas necesitadas hay un gran tesoro que está reservado y que puede solamente descubrir la persona que está dando caridad en la vida de esa persona. Volviendo a la Parashá Ki Tavo, amar al prójimo es el secreto para salir del exilio. Entonces, si aún no hemos salido de ese exilio, es porque no hemos aprendido lo que realmente significa el amar al prójimo. Amar a nuestro prójimo es el secreto para salir del exilio. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este, se nos dice, es el principal mandamiento y el segundo semejante, a saber, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que nos dicen los sabios respecto a todo aquello? Sabemos que, por así decirlo, el mapa que estos mismos sabios nos presentan para salir del exilio prácticamente es la Torá. Y que los sabios nos han enseñado que podemos encontrar toda la Torá en una mitzvah concreta, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que el Tratado de Shabbat 31a, Hillel declara que toda la Torá consiste en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que el resto es un mero comentario. O sea, acá nosotros vamos viendo la importancia que prácticamente se le está dando a este mandamiento como tal. Por esa razón está explicado también en el Brit Hadashah, nuestro Mashiach también así lo establece con gran importancia, por el hecho de que sirve prácticamente estar con todo, cumpliendo con todas las demás mitzvot, eh, claramente hablando en un total de las 613, entendemos que en nuestros tiempos no ha de cumplirse esas 613 porque no hay templo, porque hay algunos que se llevan solamente en Israel, no fuera de la tierra de Israel. Hay otros que corresponden a los Kohanim, hay otros que corresponden al pueblo, etcétera. O sea, el conjunto de las 600, de todos esos mandamientos son 613 y que prácticamente en un resumen, en algo muy comprimido, lo vamos encontrando en las 10 palabras o en lo que es los 10 mandamientos. Por lo tanto, si se le da tanta importancia, tanto lo vemos en el Brit Hadashah, lo vemos en la Torah, así también en los comentarios de los sabios, sin lugar a dudas debemos poner un poco más de atención a todo aquello. Amar al prójimo también está relacionado a nuestro día a día. Cómo nosotros nos comportamos con los que están a nuestro lado día a día. En cierta manera, hasta en el trato con aquellos que no conocemos. Hoy en día no sé por qué ocurrirá o se generará de que hay muchos que se creen superiores a otros. No es de entender todo aquello por el hecho de que todos estamos en un crecimiento constante, o sea, prácticamente todos vamos en un crecimiento como tal. Hoy en día nos encontramos con situaciones y el día a día nos presenta situaciones que son bien complejas, algunas cosas no tan complejas y otras muy agradables o demasiado agradables. Pero si nos encontramos o nos enfocamos en algunas complejas que están relacionadas con las demás personas, muchas veces se nos olvida, pero de lleno, lo que es este mandamiento. Incluso podríamos llegar a tratar con nuestras palabras de inferiores a otros, de ordinarios, con calificativos X, dando a conocer sus posturas socioeconómicas, socioculturales, en donde a nosotros no nos corresponde todo aquello. Si somos personas de Torá, debiésemos enfocarnos en el alma de esas personas y no en las personas como tal. Que todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, pero si nos vamos un poco más profundo a lo que es la enseñanza misma que nos dejan los sabios de bendita memoria, prácticamente nos vamos a la enseñanza misma de los dos Adán, por ejemplo. Y en el hebreo podemos ver que hay una palabra en en el hebreo que es dam, que está relacionado directamente con lo que es con la sangre. Y es ahí en donde se nos dice de que
en esa palabra Adam se introduce una Aleph, que está relacionada directamente con, con Hashem. Y es la que efectivamente le da vida a lo que es toda la existencia del ser humano. Dam, que es la sangre, que representa al hombre, que representa al cuerpo como tal, pero solamente tiene vida cuando la Aleph es completa esa palabra, y es ahí en donde se forma la palabra Adam, el primer hombre. La palabra también, y basado en los comentarios de los sabios de bendita memoria, ellos también explican, y en la ciencia también nosotros lo vemos, de que está la sangre compuesta por los glóbulos rojos, por los glóbulos blancos, y es ahí en donde todo lo que comienza prácticamente con lo rojo, a lo largo de la historia, en la transición de la historia, termina con lo blanco. Y lo blanco está relacionado directamente con la divinidad. O sea, toda persona tiene un componente de divinidad en su interior, en su alma. Por lo tanto, eso nos permite entender a cada uno de nosotros de que cada una de las personas es un potencial hijo de Hashem. Y es eso en donde prácticamente a nosotros nos posiciona en el lugar que corresponde, no creyéndome superior a los demás, porque si me creo superior a los demás, eso prácticamente está hablando de que hay un factor en el amor al prójimo que no se está entendiendo como tal. Lo que nos ayuda a entender todo esto es el hecho de que el tener el concepto correcto, entender este concepto, nos va a ayudar a tomar decisiones correctas. Esas decisiones correctas nos van a permitir actuar de forma correcta, y es ahí en donde vamos a poder ver consecuencias o resultados correctos a lo largo de nuestra vida. Entonces, como acá nos dicen los sabios, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y él declara que toda la Torá consiste en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y el resto es mero comentario. O sea, si la persona prácticamente está estudiando, profundizando y profundizando en lo que es la Torá, pero el trato hace con los demás es denigrante, no se ha entendido el concepto. ¿De qué te sirve conocer Torá? ¿De qué te sirve conocer tanto de las Escrituras si tus palabras y tus acciones son denigrantes con los demás, y solamente con algunos pocos tienes un trato preferente? Entonces es ahí donde claramente hay una diferencia que tiene que estar nivelándose día a día, para que de esa manera puedas llevar a cabo este mandamiento como tal. No se trata de abrazar, no se trata de yo amo a mi prójimo, yo le deseo bien a mi prójimo y listo, y eso, pero cuando tú vas conduciendo, cómo tratas al que se cruzó en el vehículo, cuando tú tienes un problema con alguien, cómo lo tratas. Cuando tú ves que hay una persona que tiene menos recursos que tú, ¿cómo lo tratas? ¿O solamente tratas bien a los que tienen más recursos que tú? Si ves a una persona que ignora más cosas de las que tú conoces, ¿cómo lo tratas? Pero tú estás estudiando Torá. Entonces, se supone que la Torá te generaría a ti mayor grado de humildad, mayor grado de empatía, en donde prácticamente tú podrías tener un mejor trato al prójimo y no tratarlo de forma despectiva. Entonces, si nosotros no somos capaces de entender aquello, el exilio va a seguir presente, y la Geulá se va a retrasar cada día más. Y es ahí en donde prácticamente lo vemos por el ojo maligno. O sea, ¿qué es lo que veo en los demás? O sea, hemos hablado del ojo maligno, del Ayim Rajá, el Ayim Top. Ya hemos tenido un tema respecto a aquello, pero es importante que podamos analizar un poco lo que nos habla esto para poder entender el concepto como tal.
El ojo maligno, hay muchos que lo toman y está bien eso, pero como la envidia, vamos a ver algunos otros significados como tal, que es el ojo maligno, y que eso va a retrasar cada vez más el exilio. ¿De qué forma estoy mirando a los demás? ¿Lo estoy mirando netamente con sus defectos? ¿Solamente estoy enfocado en los defectos? ¿Solamente estoy enfocado en esas cosas malas? ¿O tengo la capacidad de poder ver esos potenciales que quizás ninguna otra persona ve? ¿No será de que solamente eres tú la persona destinada o indicada para ver algo bueno y potenciar a esa persona? ¿O aún así también por tu actitud le estás quitando esa oportunidad? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. El avaro es la persona que se afana en exceso, por lo tanto, la avaricia equivale también al ojo malo. No solamente estamos hablando en la avaricia de lo material, en la avaricia de poder tener más dinero, también la avaricia del poder, también la avaricia en el conocimiento, para posicionarte, para estar sobre los demás. Eso también va a retrasar el cumplimiento no solamente del exilio, sino que el cumplimiento de este mandamiento en tu vida. Por lo tanto, ¿cuál es el exceso de afán que hay en ti? ¿Cuál es el exceso de afán que no te permite caminar de acuerdo al mandamiento como tal? Y que es sumamente importante porque, como habíamos dicho, como dicen los sabios de bendita memoria, ¿de qué sirve, parafraseando claramente, de qué sirve de que tú cumplas todos los mandamientos, pero no eres capaz de cumplir este, que es amar al prójimo como a ti mismo? En el lenguaje de las escrituras, tener un ojo malo es ser una persona avara, codicioso y egoísta, mientras que poseer un buen ojo es ser generoso y en todos los aspectos de la vida. Muchas veces la persona disfraza eso, digamos, esa generosidad eh, porque está pensando en sí misma. Eh, es muy distinto si la persona estudia y de lo que estudia lo entrega a los demás para vaciarse y nuevamente llenarse y de esa manera que el conocimiento pueda seguir, pueda transmitirse a los demás y que muchos puedan ser edificados. Pero muy distinto es que la esencia del estudio o prácticamente lo que es la intención de mi estudio que esté relacionado directamente para yo poder decirle a los demás lo que tienen que hacer. Eso es prácticamente una manipulación. O para que los otros vean, oh, cuánto sabe él, qué conocimientos tiene, como para validarse. La verdad es que si esa es la intención, todo lo correcto que es el estudio, la profundización de la Torah, no va a tener ningún fruto, no va a tener ningún resultado por culpa de tu intención. Y es ahí en donde prácticamente se encuentran estos tres conceptos de la avaricia, de la codicia y del egoísmo, que son prácticamente enemigos del amor al prójimo, porque solamente ve por sí mismo, para sí mismo, no ve por los demás. Entonces, son como intenciones o acciones disfrazadas y que a la larga sí o sí van a salir a la luz y no van a tener un resultado correcto. Por lo tanto, todas las acciones que tú estás llevando a cabo hacia tu prójimo, tienes que preguntarte si efectivamente en todas esas acciones hay grados de avaricia, hay grados de codicia y si también hay grados de egoísmo. Tres puntos relevantes, fundamentales, para que nosotros podamos entender efectivamente si nuestra acción hacia los demás está siendo verdaderamente correcta o hay estos tipos de matices que están generando de que todo el fruto del mandamiento, todo el fruto que está guardado en ese mandamiento se retrasa en nuestras vidas. Por esa razón también el exilio está presente, porque tenemos acciones muy buenas, pero quizás con intenciones muy incorrectas. Porque para el ojo de cualquiera son intenciones buenas, pero la intención
es solamente tu propio beneficio, por tu avaricia, por tu codicia y así también por tu egoísmo. Pensar en ti, pensar en ti, pensar en ti, nada más. Y si ese es tu camino, claramente no se está llevando a cabo el mandamiento de amor hacia el prójimo. Mientras que el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Es ahí en donde está la capacidad de poder desprenderse, porque muchas cosas, entendiendo de que todo es de Hashem, pero la persona se podría llegar a apropiar de muchas cosas que ni siquiera son de él, que no son parte de él. Razón por la cual es fundamental que nosotros entendamos de que todo lo que está relacionado con el desprenderse de cosas por el bien del otro, está hablando de pasos hacia amor al prójimo. Y eso prácticamente está adelantando lo que es el resultado que queremos, que es la Geulá. Muchos dicen que el Mesías venga pronto, pero seguimos tratando verbalmente a los demás mal. Puedes tratarlos de una forma indiferente, puedes tratarlo de una forma incorrecta. Entonces, por un lado, estudioso de Torá, pero por otro lado, acciones de un no estudioso de Torá. Entonces se genera esa contradicción que a la larga sí o sí va a explotar. Respecto a todo esto, el Talmud también tiene comentarios, y dentro de los que podemos rescatar es que en el Talmud encontramos ejemplos del modismo ojo malo. Una persona con un buen ojo, un tobayín, es generoso. Alguien con un ojo malo, ra'ayín, es un avaro. En Abot 2, 10, 11 y 13 nos dice: salid y ved cuál es el mejor camino que debe seguir el hombre. A lo que Rabí Eliezer respondió: la generosidad, literalmente, un buen ojo. Rabí Josué, un buen amigo. Rabí Yosef, un buen vecino. Rabí Shimón, prever el futuro. Y Rabí Elazar, un buen corazón. Entonces, Yohanan ben Sakai les respondió: prefiero las palabras de Elazar ben Araj, pues en las suyas están incluidas todas las vuestras. Es acá donde prácticamente vamos viendo que el ser generosos y el literalmente tener un buen ojo conlleva todo lo que hemos hablado anteriormente. Conlleva todo lo que nos dice la voz 2, en donde prácticamente no es posible disfrazar un buen corazón. Es una esencia. Entonces, ahí donde está, muchas veces lo podemos decir hasta en forma de broma: oye, escudriña tu corazón. Cuando dices algo, cuando haces algo, cuando tomas una decisión en particular, oye, escudriña tu corazón, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando nosotros vemos que hay un corazón bueno, es una esencia en la vida de la persona, no hay maldad. O sea, sabes que tú tienes un buen corazón cuando tienes la oportunidad de perjudicar a alguien y no lo haces, porque eso habla también de un perdón verdadero. O sea, imagínate el siguiente escenario: alguien te hizo daño, que Hashem no lo permita, que alguien te hizo daño, y en el tiempo tú tienes la oportunidad de vengarte de esa persona y sabes que la información que tú tienes podría perjudicarlo mucho. Pero si aún así tú te retractas y no lo haces, eso quiere decir de que efectivamente hay perdón verdadero en tu vida. De cierta manera podríamos decir de que hay un buen corazón, pero si tu mal corazón genera todo lo contrario, claramente después no te sorprendas si también los demás hacen eso contigo. Vas a poder descubrir si tienes un buen corazón o no al momento en que efectivamente tú quieres el bien para los demás, si quieres que los otros también vivan en paz, vivan en shalom.
Pero si tú eres una persona que está buscando pleitos, si está buscando conflictos, si eres una persona que constantemente le gusta generar ese tipo de problemas, quitarle la paz a los demás, entonces escudriña tu corazón. Tú puedes decir, es que no le hago daño a nadie, no le robo a nadie, pero sí le estás robando la paz, sí le estás robando la alegría a ellos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que tú no estás amando a tu prójimo. Y ese problema está relacionado directamente con la falta de un buen corazón. Por esa razón en particular es fundamental de que este mandamiento, si ustedes se dan cuenta, habla mucho respecto a nosotros, de lo que hay en nuestro interior. Por eso también ahora entendemos, ama a tu prójimo, pero como a ti mismo. Entonces es ahí donde está el fundamento como tal. Es ahí en donde está el parámetro que tú debes seguir. O de lo contrario, prácticamente todas tus acciones que parecen ser muy correctas, que pueden ser como muy, wow, qué buena persona es él, pero si tienes intenciones erradas, tarde o temprano eso se ha de descubrir. Y eso habla netamente de que tu amor al prójimo no es verdadero, sino que es falso. Por lo anterior, entendemos con mayor claridad las palabras del Mashiach a sus discípulos al momento en que revela a sus discípulos el secreto del buen ojo, amor al prójimo, para curar la enfermedad del afán y la codicia, permitiendo que sus mentes se enfoquen en los demás y no en sí mismos. Y eso prácticamente es quitarlos de ese egocentrismo, quitarlos de ese egoísmo, quitarlos del yocéntrico, el egocéntrico, para sacar no solamente la mente, sino que todos los aspectos de la vida de esta persona y que se pueda enfocar en los demás. Y si es ese el tenor de tu vida, también el Eterno va a poner a personas que también se enfoquen en ti, en tu crecimiento y en tu desarrollo. Pero sé correcto. Tienes que ser una persona correcta. Porque si no lo eres, prácticamente lo que ha de ocurrir es que todo aquello que se está construyendo, va a venir solamente un viento y va a botar todo aquello. Mientras los que permanecen en la roca, claramente se van a mantener en el tiempo. Podrán venir huracanes, podrán venir tempestades, pero si el fundamento es la roca, prácticamente van a permanecer. Nunca le niegues la ayuda al prójimo. Es acá en donde muchas veces pueden decir, oye, pero se aprovechan de ti, tú nunca dices que no, etc. Pueden haber muchos argumentos. Pero mientras tú tengas la posibilidad de ayudar a otro, hazlo. No digas, ven mañana, no digas, no, mañana te puedo pasar o 3 días después, sabiendo de que tú tienes en el instante para poder hacerlo. Y también está de que el amor al prójimo también es la responsabilidad de con quien te ha ayudado. Y esa responsabilidad está en que tú también tienes que cumplir con quienes te han ayudado. Los sabios de Israel enseñan, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Por esa razón, no debemos negar esa ayuda. Nosotros ya hemos aprendido. Muchas veces hay personas en situación de calle que piden ayuda y muchas veces uno juzga, prejuzga el qué van a hacer con el dinero que uno les da. Es ahí en donde prácticamente nosotros vamos viendo de que no es nuestra tarea el poder preguntar a otros, oye, o más bien dicho, que preguntar es el poder juzgar a otros y poder decirle, oye, pero tú qué vas a hacer con este dinero, qué vas a tomar, vas a hacer esto, lo otro. A ti no te incumbe eso. Y sobre todo con lo que digo ahora, porque si hay una persona, y esto lo hemos visto más de una oportunidad, si hay una persona que te pide para comer, tú no te puedes negar. Si tu acción es poder darle para que se alimente, a ti ya no te importa. No debe importarte qué es lo que él hace con ese dinero. Pero si ya la pidió para comida, tú no te puedes negar y tienes que ayudar a esa persona. Por eso, nunca le niegues ayuda al prójimo,
Ojo, aquí también tenemos límites. El hecho de que descubre y discierne quienes se quieren aprovechar de ti. Cuando tú sabes de que alguien se está aprovechando, eso ya cambia. Acá se trata netamente de que quien está recibiendo la ayuda, bueno, también está haciendo algo correcto. Pero así también ten discernimiento para que no te vean a ti como una persona poco inteligente y que se pueden aprovechar de tu bondad, que se pueden aprovechar de tu buen corazón. Eso tampoco es correcto. Por eso también que el Eterno te dé el discernimiento, para así también ver qué intención hay en la vida de quien está siendo ayudado. El hombre de buen ojo ilumina el mundo y se asegura un tesoro que el óxido no podrá corroer. Por esa razón faltan personas que iluminen este mundo. Por eso también nos habla de que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, etcétera. Personas que están sobre la media, pero no sobre la media para verlos hacia abajo, para creernos superiores, sino que para poder servirles, para poder ayudarles en su crecimiento espiritual. Pero si eres una persona que no hay un buen ojo, ¿de qué forma vas a iluminar? Si no amas al prójimo, no eres alguien que ilumina. Si no tratas con respeto al prójimo, no eres alguien que ilumina. Si no te aseguras prácticamente de tener respeto hacia quienes están contigo, no eres una persona que ilumina y tú crees que estás iluminando, pero los demás saben que no lo haces. Por lo tanto, es ese factor el que tienes que analizar mucho. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿qué es lo que está pasando en tu interior? Veamos el mayor precepto de todos, Bereshit Rabá. Rabí Akiva dice, este es un gran principio inclusivo de la Torá. El sabio plantea cuando Rabbi Akiva dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es que es un gran principio inclusivo de la Torá. Debemos entender que los 612 preceptos remanentes de la Torá, con todas sus implicaciones, no son más o menos que la suma de los detalles que están compuestos y condicionados por este único precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Es aquí en donde prácticamente vamos viendo esta importancia, por el hecho de que esto prácticamente nos ayuda a tener una elevación espiritual tan alta, por el hecho de que estamos llevando a cabo una acción por los demás, pero una acción correcta, una acción verdadera, que efectivamente va a permitir un tremendo desarrollo en muchas áreas de la vida de los demás. O sea, prácticamente te estás transformando en una persona que está comprometida con el crecimiento de otros, pero pensando en el otro, pensando en los demás, no para que te vean a ti como un maestro, no que te vean a ti como una persona, oh, que sabe, etcétera. No seas fanfarrón, no seas fanfarrón con el conocimiento. El conocimiento tiene que generar humildad, no vanagloria. Entonces, una acción muy buena o se puede transformar en algo negativo para ti o en algo positivo. Y mejor aún, se puede transformar en algo muy positivo para los demás. Hashem ofrece la Torá a las naciones. Perdón. Es acá en donde vamos a ver el concepto del conocimiento que redime. El misticismo judío señala que es por medio del Da'at que accedemos a la vida eterna y la verdad que nos hace libre. Yeshua dijo a sus discípulos lo siguiente: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué razón tomamos este punto en particular? ¿Qué es lo que tiene que ver con el amor al prójimo? Cuando tenemos entendimiento, conocimiento de lo que es el mandamiento, claramente tenemos libertad. Y es ahí en donde podemos ver de que el mismo Mashiach da a conocer el conocimiento como tal. Y él es la verdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros debemos seguir? No solamente la verdad, sino que las palabras de la verdad, que es la Torah misma. Entonces es el conocimiento de la verdad la que nos hace libre. Conocer la verdad implica unirse a la verdad. O sea, nos estamos uniendo a la Torah, nos estamos uniendo a Mashiach. Experimentarla en la vida diaria, no solamente de Shabbat que recibo una palabra y después me olvido hasta el próximo Shabbat, sino que es constante, idealmente diario. Hacer de la verdad carne al punto de poder secundar
las palabras de Yeshua, quien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Menjivar dice lo siguiente: tal declaración puede ser captada por un clic capacitado para recibir la luz del Da'at que lleva a la Debekut. Verdad es el Ein Sof, y la única manera de conocerla es uniéndonos a Él. Por lo tanto, es la forma en que nosotros podemos conocer al Eterno. Es a través de la verdad, a través de la Torá, a través de Mashiach. Hay muchos que llegan, que dicen, no, que no se trata de intermediarios. Los antimisioneros hablan netamente de eso, de que no se trata de tener intermediarios, etc. Pero así también nosotros vamos viendo de que a lo largo de la historia hay muchos estudiosos de Torá que han planteado los argumentos para poder llevar a cabo el entendimiento del intermediario como tal, y es a través del mérito del intermediario. El mérito que nosotros quizás no tenemos, pero sí el mérito del intermediario. Eso nos permite tener acceso libre al trono de Hashem. Por eso ese conocimiento va a redimir mientras tú entiendas, mientras el comprender el concepto del mandamiento esté en tu vida. Claramente eso va a generar de que tú lo puedas cumplir de mejor forma. Estas afirmaciones nos permiten entender mejor el mayor de los mandamientos, con el fin de obtener la liberación del exilio. Amar al prójimo es como si estuviéramos nuevamente en el monte Sinaí, puros y conscientes en la luz, dispuestos a amar plena y radicalmente. Cuando estaban en el Sinaí, el Eterno los tuvo que elevar espiritualmente para así que el pueblo pudiera tener la capacidad de recibir toda la palabra que iba a ser dada. Es lo que hablábamos hace una semana atrás, y es la problemática que ocurrió en el siglo primero, en donde en el siglo primero, la venida de Mashiach, el pueblo como tal no todos estaban en un nivel que les permitiera eh, prácticamente recibir lo que Yeshua les ha de entregar, lo que tenía por revelarles. Solamente unos pocos lo pudieron recibir. Eso habla de las vasijas, los odres viejos, los odres nuevos, para recibir esa revelación, no una nueva Torá, sino que recibir una revelación más profunda misma de la Torá. Se necesitaba de odres nuevos. Los viejos se iban a romper y se iba a perder el odre, y así también se iba a perder el vino. O sea, se iba a perder la persona y se iba a perder la revelación. Por lo tanto, en el amar al prójimo, el entendimiento del amor al prójimo, habla de que la persona sí está elevada espiritualmente. No es una persona promedio, sino que ese verdadero amor al prójimo es el resultado de la elevación espiritual que hay en tu vida. Entonces te das cuenta de que no se trata de un mandamiento en donde hay amar al prójimo, sí, como a ti mismo, etc. Y lo tomamos tan livianamente, y que en nuestro día a día sigamos tomándolo livianamente. Sino que aquí se trata de que podamos analizar, podamos estudiar qué es o cuál es mi actitud ante el prójimo, cuál es mi actitud ante el que está a mi lado, y de esa manera generar los cambios que deben ser necesarios. El catalizador de la redención. Nuestro rabino menciona lo siguiente: el catalizador de la redención nosotros que Rivka, que representa el remanente que empuja a Jacob. ¿Y qué es lo que motivó todo esto? La acción de Rivka es el acto de amor al prójimo, pieza fundamental en la redención final. Y veamos el acto de amor de Rab Shaul, lo que nos dice 1 Corintios 9, 19 al 21. Porque aunque soy un hombre libre, no obligado a las órdenes de nadie, me he hecho yo mismo esclavo de todos a fin de ganar a tantas personas como sea posible. Es decir, con los judíos lo que hice fue ponerme en el lugar del judío, a fin de ganar a los judíos. En el caso de las personas bajo sujeción
a una perversión legalista de la Torá, me pongo en el lugar de alguien que se encuentra bajo semejante legalismo, a fin de ganar a aquellos bajo este legalismo. Aunque yo mismo no me encuentro bajo perversión legalista de la Torá. Con aquellos que viven aparte del sistema de la Torá, me coloco en la posición de alguien aparte de la Torá, aunque yo no estoy viviendo aparte del sistema de la Torá, tal y como el Mesías la defendió. Ese amor al prójimo, ese nivel de amor al prójimo es del que hablamos. Nivel espiritual alto que permite un verdadero amor hacia los demás. Y es lo que podemos ver en las palabras del Rab Shaul, que están alineadas completamente con las palabras del Mesías. ¿Y cuáles fueron las palabras del Mesías? La Torá. Por lo tanto, es aquí en donde vamos hablando y entendiendo un concepto mucho más elevado de lo que se trata el amor al prójimo. Y eso va netamente como resultado de qué nivel espiritual tenemos cada uno de nosotros. Quiera el Eterno de que muy pronto, eh, y en cosa constante en nuestra vida podamos elevarnos más y más y que de esa manera podamos amarnos los unos con los otros. Que sea un amor verdadero, que sea un amor puro, no un amor disfrazado con malas intenciones, sino que un amor que nos permita a todos nosotros crecer, avanzar y que podamos ser edificadores y no destructores. Y que cada día nosotros podamos ver en nuestra vida la manifestación del amor de Hashem. Sigan teniendo un hermoso Shabbat junto a sus familias y sus comunidades. Shabbat Shalom.